Hablemos. Hablemos. Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos. Otra vez regresamos a esta pantalla, a esta plataforma de Hablemos. Hemos dicho antes que es un foro para conversar sobre historia, cultura y literatura puertorriqueña. Este es el 21º video de la segunda temporada de Hablemos. 21 videos hemos hecho en este año. Hizo gracias a la colaboración y la cooperación de amigos como Ramón Alfredo Bazat, que está aquí, a Adrián Ciaga Pérez, que está aquí, la asistente de producción, compañera Nilda Reyes Franco, y también ha cooperado Rubén González y Italia Santiago y Ángel Bruno Méndez Vélez. Así que bienvenidos a Hablemos. Hoy vamos a hablar de don Pedro Albizu Campos. Previamente hemos hablado de él. Hace 4 semanas hablamos del libro 1936, del amigo, el abogado René Arrillaga Armendáriz. En una ocasión hablé con el amigo Manolo Rivera sobre Luis Muñoz Marín y hablamos, por supuesto, de don Pedro Albizu Campos. Pero hoy, cuando han pasado 132 años del nacimiento de don Pedro Albizu Campos, que nació un 12 de septiembre en el barrio Machuelo Abajo, sector Tenerías de Ponce. Ahora dicen barrio Tenerías, pero en aquel momento era un sector del barrio Machuelo Abajo. 12 de septiembre de 1893. Hay textos que hablan de que nació en el 1891, pero él mismo dijo en el 1922, cuando se casó con doña Laura Meneses, que había nacido en el 1893. Don Pedro Albizu Campos. Así que para hablar de una figura que cada día se engrandece más, cada día se agiganta más, tengo aquí al habitual compañero de Hablemos, Manolo, el profesor Manuel Rivera. Así que le pido al director técnico que amplíe la toma para que aquí esté con nosotros Ángel Manuel Rivera. Saludos, Irán. Muchas gracias por esta presentación y por darme la oportunidad una vez por estar aquí contigo en Hablemos, este espacio de diálogo y de camaradería y de reflexión sobre los aspectos de nuestra historia que tanto nos interesan y que tan importantes son retomarlos siempre, ¿verdad? Así que es un placer y te agradezco mucho tu compañía. Detrás de ti, Manolo, está el tríptico. Sí. De Pablo Marcana. Sí. Allí está Betances. En el centro está Hostos. Y aquí está el maestro don Pedro Albizu Campos, que, como dije, cada día su figura, su pensamiento y su voz se agigantan más y más. Hablemos de Pedro Albizu Campos. Pues mira, Irán, si tú supieras, hemos comentado varias veces contigo y con otros compañeros historiadores que Albizu, yo mismo creía que con las obras de Benjamín Torres y aquellas primeros abordajes de la vida de Albizu, pues como que todo estaba escrito, o lo suficiente estaba escrito. Y para mi sorpresa, ¿verdad? La realidad es que hay temas y hay figuras que no se pueden dejar
de reflexionar sobre ellas, y siempre hay para escribir, siempre hay para investigar, siempre hay para comentar. Tú sabes bien porque las tienes, las has leído, las has estudiado, las diferentes obras que hay de Pedro Albizu Campos, biógrafos y biógrafas nacionales puertorriqueños y hasta del exterior también, autores venezolanos, cubanos, que han hablado y han escrito de Pedro Albizu Campos. Y no es para menos, Irán, como tú sabes, Albizu es nuestro Sandino, ese es nuestro José Martí del siglo XX, la primera figura revolucionaria. Si Betances lo fue en el siglo XIX, pues Albizu lo fue en el siglo XX, ¿verdad? El elemento que más lejos fue y que más atrevido fue y que más audaz eh, eh, y más valiente fue en la consecución de unas metas que para mucha gente en su momento eran irracionales. Y Albizu rebasó todas las posibilidades y nos dejó ese legado de enseñanza de que hay que ir hasta el final. Si uno quiere lograrlo, tiene que ir hasta el final. Y yo creo que esa fue una de las grandes enseñanzas del maestro Albizu. La señora madre de don Pedro se llamaba Juliana Campos. Juliana Campos. Campos. En el certificado de bautismo decía Campos, sin ese. Juliana Campos. Descendiente de personas esclavizadas. Sí, cómo no. Sí, descendiente de así que presumo que la abuela o la madre de doña Juliana Campos fue una mujer esclavizada. Sí. El padre era un vizcaíno, sí, de nombre Alejandro. Sí, Alejandro Albizu. Alejandro Albizu Romero. Sí, sí, correcto. Y había vivido en Estados Unidos. Había participado o quiso participar en la guerra civil. Muchos de los datos biográficos del padre de don Pedro, de don Alejandro Albizu y Romero, están en el libro de René Arrillaga Armendáriz, que comentamos aquí, que se llama 1936. Hay tres libros que yo recomiendo. La segunda edición de esta biografía de don Pedro, escrita por Marisa Rosado, ¿verdad? Marisa Rosado. El libro que acabo de mencionar de René Arrillaga Armendáriz, 1936. Y alrededor de los 80 se publicó un libro de Mini Seijo Bruno sobre la Revolución de Octubre de 1950. Y hay, como dice, muchísimos textos sobre la vida de don Pedro Albizu Campos. Hay un texto de Luis Ferrao, el profesor Ferrao, que fue presidente de la Universidad de Puerto Rico, el profesor Ferrao. Hay un texto del profesor Luis Rafael Rivera, que habla del fiscal, del infame fiscal Cecil Snyder, y hay muchísimos más. Hay otro de Pedro Aponte Vázquez, ha escrito muchísimo sobre la tortura que fue víctima don Pedro Albizu Campos en La Princesa y luego en su apartamento en la calle Sol. Bueno, es basta. Sí, más un sinnúmero de artículos de estudiosos como Carmelo Delgado Cintrón, como José Enrique Llora Santalí, que han hecho ensayos y conferencias escritas. En fin, hay muchas publicaciones y uno cree que deben haber muchas más, porque como hemos dicho, Albizu, el tema de Albizu es inagotable por todas las cosas que siguen saliendo y por su significado y lo que él representó en la historia de este país en el siglo XX. Albizu se graduó de la Escuela Superior de Ponce en el 1912. Tenía 19 años. Sí. Entró tarde a la escuela primaria, a los 9 años. 10 años después se gradúa con máximos honores en la Ponce High. Recibe una beca de la Logia Aurora de Ponce. Después, él rechaza la masonería porque era un ferviente católico. Se graduó en 1912, como dije.
gracias a la beca de la Logia Aurora y otras ayudas, se va a estudiar ingeniería química a la Universidad de Vermont, De Vermont, encima de Nueva York. de Estados Unidos. Y en el 1913 se va a estudiar Derecho a la Universidad de Harvard. ¿Ok? La Universidad de Harvard, que antes y ahora es una de las grandes y más prestigiosas universidades en el mundo, la Universidad de Harvard. Muchos presidentes han salido de Harvard. De hecho, con el título de Harvard, don Pedro Campo hubiera podido llegar a hacer cualquier cosa en la escala social y profesional de Puerto Rico y Estados Unidos. Sí. Y Harvard, estando en el estado de Massachusetts, en el New England, ¿verdad? Pues ahí él se codeó, como tú bien sabes, de un crisol internacional de personas de todas las partes del mundo, pero muy en particular de los elementos británicos y de Irlanda. Por eso es que Albizu, muy temprano en su vida intelectual y política, se acerca o llega a él las luchas de Irlanda del Norte por su independencia, el partido Sinn Féin y un sinnúmero de patriotas y de intelectuales, tanto estudiantes universitarios como profesores, y eso fue una etapa extraordinariamente importante, como es que Albizu se empapa de esa lucha que tiene tanta coincidencia con la lucha por la independencia de Puerto Rico. Y Albizu en esos años también hay que decir, para más heroicidad de la que sabemos que él tiene, Albizu se costeó sus propios estudios haciendo trabajos de diversa índole, entre ellos siendo tutor de estudiantes, siendo de traductor de documentos de inglés al español y al revés. O sea que él estuvo una vida universitaria extraordinariamente heroica, ¿verdad? Y sacrificada. Y él llegó a donde llegó, pues, por sus propios esfuerzos, sin lugar a dudas. Fue presidente del Club Cosmopolita, un club donde se reunían todos los estudiantes de extracción extranjera, que no eran norteamericanos o estadounidenses. Él presidió ese club Cosmopolita, o Cosmopolita. Cosmopolitan, hablándolo en inglés, como era el nombre de... Y él trae a Harvard a Rabindranath Tagore, al poeta indio Rabindranath Tagore. Y en esa ocasión, mientras hablaba Tagore en esa actividad, ese evento, él conoce a doña Laura Meneses, con quien se casa en el 1922. Sí, se casó en una iglesia en Juana Díaz, casualmente, con la peruana estudiante de literatura, doña Laura Meneses, es brillante también, intelectual. Ahorita hablábamos de los masones, Irami, perdona que regrese un poco, es que él abrazó ambos somos masones, sí, sí. Del Gran Oriente Nacional. Albizu estudiaba por lo bajo un montón de cosas, como tú sabes, aunque no las practicó, no las utilizó en su vida política. Para dar un ejemplo, conocía de socialismo, ¿verdad? Porque lo estudió. Igualmente conocía de masonería, aunque superficialmente, pero él se abrazó un poco al rosacrucismo. Él estudió las órdenes de Rosacruz y un poco se acercó a esa filosofía, a lo mejor con más entusiasmo que la masonería, pero medio lo dejó. Y eso lo plantea el venezolano Federico Rives Tobar, un autor que también estudió la figura de Lolita Lebrón, etc. Y es interesante saber que Albizu como que tocó todas las bases intelectuales e ideológicamente. O sea, que Albizu tuvo una preparación más allá de lo que él mismo asimiló del aula universitaria. O sea, era un individuo verdaderamente cosmopolita en el sentido internacional y en el sentido ideológico e intelectual de la palabra, a desmedro de lo que se puede pensar de él, que era un nacionalista anquilosado, que tenía un solo pensamiento, de una sola dirección.
No, Albizu tenía una playa de contactos intelectuales y de luces a su alrededor. Por eso es que su figura y su nacionalismo era tan rico en ese sentido. Entre sus estudios de Derecho en Harvard, él es reclutado al ejército norteamericano para cuando se declara la guerra, cuando el presidente Woodrow Wilson declara la guerra a Alemania y en Europa, la guerra en Europa, la llamada Primera Guerra Mundial. Eh, Él es teniente segundo, él tiene el rango de teniente segundo, don Pedro, y él quería conocer el uso de armas y quería tener experiencia militar, de suerte de luego participar, si fuese necesario, en los eventos de armas por la independencia de Puerto Rico. Ahora, él, pese a sus deseos de ir al campo de batalla, no se lo permiten. Él tiene que quedarse en el campamento Las Casas. En San Juan. En San Juan. Sí. Allí permanece más de 2 años. Entonces regresa en el 19. Es curioso porque Woodrow Wilson lo nombra como delegado de la Universidad de Harvard a ir a Francia, a París, a representar a los estudiantes para que allí fuesen observadores de la firma del armisticio en París, Francia. Él no puede llegar. Más bien no quiso llegar, porque en la travesía del norte al sur de Estados Unidos viajó por ese periplo y parece que nunca había estado en el sur de Estados Unidos y vio en ese viaje por sí mismo el discrimen y el apartheid que se tenía contra la gente de la raza negra en Estados Unidos, y eso a él le indignó amargamente y dijo: yo no voy a representar a un país que tiene este discrimen tan horrible, este racismo violento, burdo, y a la misma vez dice que es democrático y dice que su constitución dice que son iguales, ese tipo de cosas. Y él dijo: no, yo no voy a ningún París y a ningún lado a representar a esta gente. Y ese fue uno de los aldabonazos, probablemente el principal, donde él se desencanta, si era que todavía le quedaba algún encanto con relación a Estados Unidos como país, y entonces empezó su proceso de radicalismo que luego fructificó en otros lares. Hay un libro de doña Laura Meneses donde ella narra un incidente que tuvo don Pedro en el sur de Estados Unidos. Vio un evento de racismo contra una persona afrodescendiente, y comenta doña Laura que él dice: lamento no estar armado. Doña Laura también menciona que don Pedro sufre racismo en la Universidad de Harvard. Sin embargo, también es distinguido por el rector. De hecho, él llega a Puerto Rico en 1921, le faltaban unos créditos, creo con evidencia. Sí. Y lo termina mediante correspondencia. Correcto. Así que en el 1921 está en Puerto Rico, graduado de la Universidad de Harvard, e instala su oficina, su pequeña oficina, en la ciudad de Ponce. Has mencionado una cosa importante, Irán. Tú sabes que toda la furia propagandística hostil contra Pedro Albizu Campos, entre otras cosas, indicaba de manera malsana que Albizu era un resentido porque lo trataron mal en Estados Unidos por su condición de puertorriqueño y de negro, etc. Bueno, pues eso es una infamia, eso realmente no es así. Él vio el racismo y se resintió por eso, pero no significa que no haya tenido su lugar, su estima, su reconocimiento. Lo reconocieron sus profesores, lo reconocieron sus estudiantes, sus compañeros estudiantes de diversas razas, estadounidenses mismos y otra gente de otros países.
O sea, que él fue un estudiante, su paso por Estados Unidos fue de éxito, fue de prestigio. Él se pudo haber quedado allá si le diera la gana, ¿verdad? Como lo hizo Barbosa, que vivió en Estados Unidos después de médico un montón de tiempo. O sea, que tampoco hay que desmentir esa otra barbaridad y esa otra patraña que se habla de Albizu. De que Albizu resentido. El Albizu resentido, amargado, no, eso es falso. Albizu mantuvo siempre, hasta el momento mismo de su muerte, un equilibrio emocional sustancial, que fue lo que lo llevó a hacer un sinnúmero de cosas que ni antes ni después se habían hecho en este país. Como señalamos, Albizu llega a Puerto Rico en el 1921, ingresa al Partido Liberal. Aún Partido Unión. Todavía estaba por ahí Partido Unión. Aún estaba por ahí, sí. Luego en el 24, 23 o 24, ingresa al Partido Nacionalista. Bueno, ingresó al Partido Nacionalista cuando el Partido Unión dejó la independencia como su ideario principal, ¿verdad? Cuando el Partido Unión entonces se convirtió en un partido más abierto y se abrazó al self-government y todo ese tipo de cosas. Albizu dijo, no, esto no es para mí. Ingresó en el Partido Nacionalista unos pocos años después que se fundara el Partido Nacionalista por José Coli Cuchí en 1922. Pudo haber sido de 2 o 3 años posteriores que Albizu ingresó, pero sí lo hizo molesto con el Partido Unión, que había abandonado la independencia. Ya en el 25 ya participaba en los mítines como orador, como uno de los oradores más fogosos, más elocuentes del Partido Nacionalista. Y ahí es cuando ocurre aquel famoso discurso en la Plaza de Armas. De las banderitas. De las banderitas. Que yo lo he contado aquí y no me canso de contarlo. En esos días, en esos años, en esa época, la tribuna se rodeaba de pequeñas banderitas de Estados Unidos. Y cuando le toca hablar a él, después que habló el presidente del partido, Cuchí, José Coli Cuchí. José Coli Cuchí. Él se para allí en la tribuna con su lazo de pajarita y su traje de paño gris. Y comienza a tomar uno las banderitas de Estados Unidos y se la coloca en el bolsillo de la chaqueta. Y muchas personas miraban eso atónitos. ¿Qué está haciendo este señor? Porque previamente el orador anterior elogió y hizo un tributo a la bandera de las franjas y las estrellas. Porque representaba la libertad, la justicia social y la democracia. ¿Y qué dice don Pedro? Dijo algo así como: bandera americana, yo no te saludo, porque aunque en tu país tú representes la democracia y la libertad, en el mío representas la piratería y el pillaje y el bandolerismo, no sé qué otra cosa dice. Mira, yo creo que ahí termina el discurso apaciguador. Sí. Ahí comienza el otro discurso, el discurso revolucionario, el discurso patriótico, porque previo a don Pedro Albizu Campos había cierto tipo de mano blanda, de voz apaciguadora, y más que eso, Irán, había una confusión total. Este país no estaba definido en sus 3 ideologías políticas, de todo como que gravitaba, como que se podía ser proestadounidense y a la misma vez independentista, como que una cosa no tenía que ver con la otra. Eso que mencionamos desde las banderas, eso era un adorno tradicional en todos los templetes, y la bandera gigantesca estadounidense así guindando como una cortina, con una curvatura y agarrada de un lazo en la esquina, ¿verdad? Como las cortinas que se ponen ante las paredes. Eso era toda una confusión, ¿verdad? Desde la misma invasión, porque fue parte del discurso demagógico confuso de Estados Unidos, ¿verdad? De que nos iba a traer las libertades civiles y una serie de cosas. Y entonces, una de las grandes aportaciones de Albizu Campos fue que le empezó a definir, a deslindar los campos
y lo comenzó con eso que acabas de mencionar, ¿verdad? Y eso fue tan temprano como en la década del 20, que fue una época extraordinariamente definitoria para un montón de cosas. En el 1927, don Pedro es electo vicepresidente del El Partido Partido Nacionalista. Nacionalista. Y entonces, con su propio dinero, se va a una peregrinación por el Caribe y por Sudamérica, que terminan en Perú. Él va a la República Dominicana, va a Haití, y luego va a Colombia y termina esa peregrinación en Perú, donde vivía su suegro. Y hubo momentos que tuvo que dormir en los bancos de las plazas. Bueno, termina una charla que él está con un grupo de embajadores y de representantes y el embajador tal y el ministro más cual, y le preguntan, la doctora Albizu, ¿lo podemos acompañar a su hotel esta noche? Y él le dijo, no, no, gracias, yo prefiero ir solo. Y después cada cual fue a su hotel y él fue a una plaza a dormir en un banco. Y allí lo encontró a alguien y se escandalizó muchísimo. Así que eso dice de la madera y de el valor y sacrificio del que él tanto nos habló. Regresa a Puerto Rico y en 1930 es electo presidente del Partido Nacional. Juan Antonio Jorge se pregunta por qué esperaron tanto con nombrarlo presidente. Y don Juan Antonio Jorge dice que eso fue una especie de racismo. Yo creo que no. En el 27 es vicepresidente y acababa de llegar. Había llegado en el 24. O sea que fue electo vicepresidente en el 27 y luego en el 30 presidente del Partido Nacionalista. Y ahí comienza otro país. Ahí comienza el Puerto Rico revolucionario. Sí. Bueno, hay gente que mira con un poco de desdén y de sospecha que lo hayan enviado inclusive para ese periplo internacional en América Latina. Algunos dicen que era para sacárselo de encima, porque ya estaba... Y esas son cosas que puede tener alguna lógica en algunas mentes, pero no está demostrado, ¿verdad? Es él que decide ir a ese viaje de peregrinación al Caribe y a Sudamérica. Un dato que traemos, me lo recuerdas, Hiram, ahora cuando te escucho, que él fue a varios países del mundo, de América Latina, como tú sabes. Una América Latina que no conocía prácticamente nada, el caso de Puerto Rico bajo la bandera estadounidense, y visitó varios lugares y él comenta, y otros autores comentan que en México fueron particularmente distantes con Albizu, y como que lo trataron con con cierto desdén, y se especula que es que México estaba en medio de las guerras cristeras, que eran unas guerras antirreligiosas, con el presidente del Partido Revolucionario Institucional, que era aquel de apellido Calles, Plutarco Elías Calles, y como Albizu pues mostraba su catolicismo, lo desdeñaron un poco, y no recibió ahí el calor que recibió en otro lugar como Cuba, etc. Hay una novela de Mario Vargas Llosa que se llama La guerra del fin del mundo, donde Vargas Llosa cuenta desde el punto de vista de la literatura, la historia de esa guerra cristera. Una guerra muy complicada y con unos ribetes incomprensibles, que no sea uno mudándose mentalmente al México de la época. Pero entonces fíjate cómo contrasta la realidad política e ideológica de Albizu Campos en ese terreno desconocido para ambos. Ya República Dominicana y Cuba ya estaban mucho más atentos, mucho más familiarizados con el caso de Puerto Rico, y ahí Albizu estaba como pez en el agua, ¿verdad? En el 34, estamos ya en la década del 30, en el 34 Albizu es llamado por el movimiento obrero de la caña, el movimiento obrero campesino, para que fuese él el representante y el legal y el organizador, organizador de la huelga del 34, habiendo rechazado el liderato del Partido Socialista. Santiago Iglesias Pantín estaba por ahí. Rechazan ese liderato del Partido Socialista y prefieren que sea don Pedro Albizu Campos
el líder organizador de la huelga cañera del 1934. Y ya comienzan los norteamericanos a observar a este señor de tez oscura, eh, de un frondoso bigote, que está trayendo al movimiento patriótico independentista la agenda social. Sí. La ligación entre movimiento patriótico y agenda social y lucha social de los trabajadores puertorriqueños. Eso fue una de las páginas más hermosas y gloriosas de don Pedro, cuando el liderato de Santiago Iglesias Pantí había traicionado a la clase obrera. Santiago Iglesias Pantí era nada menos que comisionado presidente por el partido de la mogolla socialista republicana, ¿verdad? O sea, se quedan sin su líder histórico, que era Santiago Iglesias, y reclutan a Albizu porque sabiamente olfatearon que Albizu era el único líder que relacionaba la explotación de los trabajadores con el colonialismo. Y eso, para la gente más esclarecida de las luchas sociales, eso era crucial. Y aunque Albizu no era socialista ni era dirigente sindical, dijeron, este es el tipo que nos va a organizar esta cosa, él es el guapo, el que va a llevar esto hasta el final. Y en gran medida eso es otro reconocimiento que tiene merecidamente Albizu. Así que ese periodo 33, 34, 35, 36, 37 son momentos de inflexión, momentos de transformación eh, fundamental y determinante. En el 33, el presidente Roosevelt había sido electo en el 32, en el 32. En el 33, Roosevelt nombra aquella figura tétrica que se llamaba Blanton Winship, gobernador de Puerto Rico. Blanton Winship, un individuo que no tenía ningún sentido de lo que era la administración de un país. Y además me nombran al jefe de la policía, al coronel Elisha Francis Riggs. Francis Elisha Riggs. Bueno, como habló hace 2 semanas aquí de Marrillaga, Riggs era hijo descendiente de grandes banqueros en Estados Unidos, que eran los que financiaban todo el militarismo, toda la guerra, todos los experimentos bélicos de Estados Unidos en ese momento. La familia Riggs, el banco Riggs. Eso fue en el 33. Entonces comienza en el 35. Ocurre la masacre de Río Piedra. No hay duda que Puerto Rico era un bastión, era un enclave, como dicen los economistas, un enclave económico, un enclave azucarero de principal importancia en Estados Unidos, y había que traer aquí a los individuos que mejor podían ser los guardianes de los intereses estadounidenses, y el nombramiento de Riggs en ese sentido fue, y el de Blanton Winship mismo. Un gobernador gringo anterior de apellido Beverly fue el que dijo, ahí el que tiene que estar es Blanton Winship, que es un militar, y cuando el país empezó a exacerbarse y esa temperatura social empezó a elevarse por la tomadura de pelo que le dio el colonialismo a este país, pues lo apretaron el botón y dijeron, allí lo que hace falta es una gente que meta leña, que meta ley y orden, que eso significa tiros y macanazos. Eso fue en el 35, en la masacre de Río Piedra, que ocurre aquí cerca, en la calle Brombo. Sí. Ahí la policía militar, porque es una policía militarizada, sí. Ejecutan, asesinan a 4 puertorriqueños, 3 de ellos eran nacionalistas. Ramón Pagán era uno de ellos. Ramón S. Pagán. Y hubo una víctima inocente, que no era parte del movimiento nacionalista. En la ceremonia, en el sepelio de los nacionalistas, don Pedro pregunta, ¿quién va a vengar estos asesinatos? Y hay 2 jóvenes nacionalistas, el tocayo Irán Rosado y Elías Duchamp,
que temprano en el 36, febrero creo, Febrero en el 36. esperan que pase cerca de ellos el auto donde iba el coronel Riggs. Logran detenerlo, Irán dispara. Algunos dicen que la bala no da en el cuerpo, en el objetivo, en el blanco. Otros dicen que se le atascó la bala. Eh, Aparentemente sí fue herido por los disparos de Irán Rosado, pero no fue una herida mortal. Eh, Irán, eso fue en la calle Allen, que ahora es la fortaleza, y por el callejón Gambaro trata de huir. El conductor o el chofer de Riggs se le va detrás a Irán Cruzado. Se acerca Elías Duchamp diciendo: yo lo vi, yo lo vi. Yo puedo ser testigo. Y tan pronto se acerca a Riggs, a boca de jarro, 2 disparos lo ejecutan. Luego los dos son llevados al cuartel de la policía en la calle San Francisco, que cada uno no sé exactamente dónde, en la calle San Francisco. Y había un cuartel de la policía. Y allí, por orden del coronel Orbeta, ejecutan a los 2 patriotas puertorriqueños, Elías Duchamp e Irán Rosado. Esto fue a principios del año 36. Esto hay que contextualizarlo, Irán, como tú sabes, yendo un poco más atrás, las elecciones del 32 fue las únicas elecciones al que el Partido Nacionalista se convocó para las elecciones. El partido saca 5.000 y pico de votos, aunque Pedro Albizu Campos saca como 11.000 y pico para senador. Pero ahí fue que Albizu y los nacionalistas dijeron: ya las elecciones pues no es la salida, ¿verdad? Las circunstancias coloniales y de opresión no es para que un partido como el nuestro se convoque a elecciones, así que vamos a la otra vía, que fue organizar el pueblo. Los mítines más concurridos, donde acudían más personas a escuchar a don Pedro, eran los mítines del Partido Nacionalista. Sí. Y, curiosamente, obtienen alrededor de 5.000 votos. De hecho, ese mismo año, en el 32, antes de las elecciones, Luis Muñoz Marín dijo: voy a votar por don Pedro, por Albizu. Y que hubo muchos votos que de manera misteriosa desaparecieron. Sí. En aquella época se repetía que se gana las elecciones no en las urnas, sino en las mesas. En las mesas, en el conteo. En el conteo. Todavía estamos familiarizados con eso, sí, ¿verdad? Esa triste historia no ha terminado. Las elecciones en Puerto Rico son curiosas, como decir, tramposas. Estamos en el 36, mencionaste sí. A Rick. Sí. Bueno, pues lo adelante, lo próximo que sucede, como tú recuerdas, es los juicios contra Albizu, que están excelentemente bien relatados por este querido compañero René Arrillaga. René Arrillaga Armendáriz. El libro se llama 1936. Sí. Y habla de un juicio amañado, cada página que uno lee de ese caso, de ese juicio y del libro que lo relata es indignante. Como es que la consigna era que Albizu había que sacarlo porque ya había demostrado que el hombre que le iba a dar problema a Estados Unidos aquí era Pedro Albizu Campos, no era además nadie, especialmente cuando él empieza a vincular su lucha política con su lucha social, cuando empieza a tener adeptos más allá de las elecciones, ¿verdad? Cuando empieza a notarse su carisma, internacionalmente empiezan a conocer a Puerto Rico inclusive, y los yanquis no podían tolerar eso, ¿verdad? Y había que sacarlo de combate. Y el juicio del 37, del 36 al 37, como habla René, extraordinariamente representativo de lo que era el orden colonial contra Pedro Albizu. El mundo entero estaba atento a Puerto Rico. Correcto. Don Pedro Albizu Campos había galvanizado la atención del mundo hacia Puerto Rico. Como hicimos en el 2001-2002 con Vieques. Estaba muy atento al mundo. Don Pedro fue condenado a 10 años de cárcel. 10.
Sí, del 37 al 47. Eso fue otro periodo sin alviso físicamente, pero con muchas luchas en el país también. En el 37 ocurre la masacre de Ponce, donde la policía militar de Puerto Rico asesina a 20 nacionalistas y hiere a más de 100 paisanos, sí, que estaban por allí participando en una marcha de los cadetes de la República en la calle Aurora de Ponce. Sí, la esquina de las calles Aurora y Molina de Ponce. O Aurora y Marina, creo que. Hay un capítulo en la vida de don Pedro Albizu Campos que ocurre en Atlanta, en la cárcel federal de Atlanta, Georgia, que en la primera edición de este libro no aparece, pero en la segunda edición sí aparece. Aquí se relata, es un capítulo sobre don Pedro en la cárcel federal de Atlanta, un hecho muy interesante, muy curioso, poco conocido. En el 39, en el año 39 ya don Pedro llevaba ya 2 años, eran 6 los nacionalistas presos, 6 o 7. Bueno, lo mencionamos los nombres, René Arrillaga mencionaba los nombres de cada uno de ellos. Allí estaba Juan Antonio Corregel, está el poeta Clemente Soto Vélez, estaba Velázquez. Julio Velázquez, me parece Velázquez, que era un padre y un hijo, creo. Y estando allí, los visita a todos un personaje oscuro en la historia de Estados Unidos que se llama Pedro Rodríguez Capó o Pedro Capó Rodríguez. En algunos lugares dice Pedro Rodríguez Capó, en otros lugares dice Pedro Capó Rodríguez. Y ese individuo dice que está allí representando al Departamento de Estado de Estados Unidos. Logra reunirlos a todos. Eso es raro. Se puede reunir a todos los presos en un lugar en particular. Solamente los abogados de todos pueden hacer eso. Ese representante, ese funcionario, los reúne a los 6 nacionalistas y le hace una oferta a don Pedro y a los nacionalistas que creían que don Pedro no podía rehusar. Le ofrecieron... ¿Qué le ofrecieron? ¿Qué le ofrecieron? Bueno, le ofrecieron la gobernación del país, ¿verdad? Que era que todavía era nombrado por el presidente de Estados Unidos. O sea, que la oferta era a los efectos de que el presidente de Estados Unidos podía nombrar a Pedro Albizu Campos como gobernador de la cárcel. Sacarlo de la cárcel, llevarlo a Puerto Rico a cambio, nombrarlo gobernador a cambio de que renunciara a la lucha por la independencia y que dijera en la campaña electoral, su vice campaña electoral, que el estatus no está en issue. Eso no se lo inventa Muñoz en los 50. Claro. Eso se lo inventan los americanos en el 39. Bueno, antes del 39 ya se hablaba de que el estatus no estaba en issue en algunas elecciones. Eso te dice que cuáles eran los planes de Estados Unidos en Puerto Rico, qué era lo que iba a pasar en Puerto Rico. Recuerda que hay una guerra mundial que se avecina y una serie de cosas, y querían a Puerto Rico como un bastión neutral, sin disturbios y sin inestabilidad política, y para eso había que neutralizar el issue del estatus y había que neutralizar a los más amenazantes, que en ese caso era Pedro Albizu Campos, el peor de todos. No solo a Puerto Rico, también pedir el apoyo de toda América del Sur. Estaba muy molesta con Estados Unidos por el encarcelamiento de don Pedro, sí, y la persecución y la atropella en Puerto Rico. Y este señor Capó Rodríguez Capó, le pide a Muñoz, a don Pedro, perdón, le pide a don Pedro, bueno, Muñoz está por allí cerca. Sí, ya Muñoz era senador por el Partido Liberal. Muñoz es la segunda persona que recibe una oferta que no se debe rehusar, que se creían que no deberían rehusar. La gobernación sin estatus, con el estatus que no esté en issue el estatus. Porque después que don Pedro y los nacionalistas rechazan esa oferta,
Rodríguez Capó o Capó Rodríguez viene a Puerto Rico, se reúne en Miramar con don Paulino Castro y con el entonces presidente del Partido Nacionalista y le hace la oferta. Y don Paulino Castro y el presidente del Partido Nacionalista interino le dicen no, rehusamos no defender la independencia de Puerto Rico. Eso fue en el 39. Poco después, después de los 40, Muñoz Marín, su discurso es muy parecido a la oferta que le hizo Rodríguez Capó a don Pedro Albizu Campos y al Partido Nacionalista. Eso hay que estudiarlo más, claro, porque se ha mencionado con relativa insistencia, pero siempre hay cosas como la que hemos dicho a lo largo del programa. Hay que seguir investigando, ¿verdad? Y buscarle más contorno. Ese incidente, además de mencionarse aquí, en esta segunda edición, lo menciona Juan Antonio Corregeré, la lucha por que se llama La lucha por la independencia de Puerto Rico. También lo comentó en varios artículos nuestro amigo licenciado Pique Ayoroa Santaliz, pero es un incidente poco conocido, poco divulgado en la historia de Puerto Rico. En el 39, ¿okay? En la cárcel federal, don Pedro está muy enfermo, tiene problemas de anemia, se cree que tiene tuberculosis, es llevado al hospital, logra salir de la crisis de la tuberculosis, se va para Nueva York alrededor del 43, ¿verdad? Bueno, del 37 al 47, pues él tiene el peso de la sentencia, que cumple como 5 años en la cárcel, pero luego va a varias casas penales en varias ciudades. Gran parte del tiempo en Nueva York lo pasa en un hospital, porque realmente está enfermo. Y regresa a Puerto Rico exactamente el día 15 de diciembre de 1947. Y lo van a buscar una muchedumbre al puerto de San Juan, porque entonces no habían aviones. Por lo menos era en vapores. Es un vapor. El vapor. El 15 de diciembre de 1947 llega a Puerto Rico, la muchedumbre lo acompaña hasta el Sisto Escobar y allí dice, nunca está ausente de Puerto Rico. Y ahí comienza de nuevo. Y empieza la colonia a temblar, porque todo el mundo creía que él venía tranquilito. Y cuando él dijo, vamos para encima otra vez, de hecho, la ley de la mordaza se empieza a redactar en los momentos en que ya se sabía que él venía. La ley 53 del año 48. Que el responsable de ella fue Luis Muñoz Marín como presidente del Senado. Y había ya otro personaje también oscuro, nefasto, que se llamaba Trías Monge. José Trías Monge, asesor jurídico, como diría Ignacio Rivera, de los muchachos. Quien también conspira después en los años 50 para declarar a don Pedro que estaba loco, que tenía trastornos mentales. Trías Monge, de Luces y Sombras, conspira junto a Muñoz Marín para declarar a don Pedro loco, porque don Pedro estaba alegando con pruebas de que estaba siendo torturado con rayos que él llamaba atómicos. Sí. Y él conocía que eran rayos atómicos, él conocía que era radiación, porque él tenía estudios en ingeniería química. Así que no era mentira, él fue torturado en La Princesa, estuvo encarcelado en La Princesa entre el 50 y el 53. Fue torturado. Le quemaron el cuerpo mediante radiaciones. En el 50,
ocurre la Revolución de Octubre. Eso fue lo que provocó el nuevo encarcelamiento del vicio. Bueno, como comenté al principio, hay un libro muy bueno que habla de esa revolución, que recoge la historia oral de Mini Seijo Bruno, que se llama La Revolución de Octubre. Extraordinario trabajo. Lo mejor que sea. Utiliza la historia oral y también la historia documental. Cuenta el documental. ¿Estamos en qué año? Estamos en Bueno, los 50. ya el 50, la revolución a 3 años de habiendo salido de la cárcel, habiéndose aprobado la ley del gobernador electo en Puerto Rico, una serie de cosas, Muñoz Marín ya en el top de su liderato colonial, y Albizu pues ya dispuesto otra vez a explotar el país. Por eso fue que se produjo la revolución de 1950. Eso dice algo también, Irán, del trabajo de inteligencia política que hacía Pedro Albizu Campos. Eventos como el tiroteo contra Francis Rix y la misma revolución del 50 te dice de un partido que estaba sustancialmente dentro de su debilidad y dentro de su precariedad por muchas razones, hacía trabajo de inteligencia y podía ser exitoso en el clandestinaje si logró hacer esas cosas con unos militares que estaban vigilando este país diariamente, como Rich, como Winship, para hacer una cosa como la revolución del 50, que incluyó de casi nada, un intento de tirotear al presidente de Estados Unidos. Tú necesitas una gente que está trabajando intensamente. Y Rafael Rivera cuenta que don Pedro dijo que el ejército nacionalista contaba con 15.000 voluntarios. 15.000. Yo no sé cómo se determinó esa cifra. 15.000 soldados, entre hombres y mujeres, tenía el ejército nacionalista en el año 50. Tanto es así, lo significativo fue ese movimiento revolucionario. Estados Unidos ataca con aviones de guerra a Jayuya y Utuado. Dice Nelson Dennis, que es la única vez que Estados Unidos bombardea, utiliza su fuerza aérea dentro de su propio territorio. Así que Jayuya y Utuado fueron víctimas del bombardeo de aviones de guerra norteamericanos. ¿Okay? Eso fue en el 50. Ocurre también el ataque a la Casa Blair. Sí. Ahí está Torresola, donde muere Torresola, y Oscar Collazo. Albizu vuelve a caer preso. Bueno, sí. En el 53 sale indultado. En el 53 ocurre entonces el 1 de marzo del 54 el ataque al Congreso por 4 nacionalistas: Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda, Andrés Figueroa Cordero e Irving Flores. 4 patriotas puertorriqueños. Es curioso, yo estuve revisando esa historia. ¿Y saben qué dijeron la prensa y qué dijo Muñoz Marín? Eran comunistas. Que fue un ataque de comunistas rojos. El ataque al Congreso. Ya había empezado la. O sea que desde entonces comienza esa. Si alguien no era comunista, claro, era don Pedro Albizu Campos y los nacionalistas. Particularmente Lolita Lebrón, que era una mujer muy católica, muy devota a la religión católica. No eran comunistas, eran nacionalistas. Los 4 nacionalistas que atacan el Congreso en el año 54. Tú hablas de Lolita, Irán. También llamó la atención que conocemos el dato, ¿verdad? ¿Quién ordenó a Albizu que fueran las líderes de los 2 eventos armados principales del Partido Nacional? La líder del 50 fue una mujer, Blanca Canales. 4 años después, la líder del ataque al Congreso, otra mujer. ¿Dónde está esa crítica malsana y malintencionada contra el nacionalismo? Porque es disque machista. Pues para ser machista lo disimuló bastante bien, ¿sabes?
que le dio al liderato a dos mujeres para que hicieran de los dos actos más audaces del siglo XX, en aquel tiempo y en aquellas circunstancias. Así que a mí me parece que eso es otra de las grandezas del Partido Nacionalista, del nacionalismo como ideología y en particular de Pedro Albizu. Esto fue en el 54, estamos en 54, pero vuelve a ser encarcelado. Su enfermedad se recrudece, la tortura recrudece, y finalmente fallece en abril de 1965. Y de la casualidad, que aquí está con nosotros alguien que estuvo en el sepelio de Don Pedro en el año 65, que se llama Ramón Alfredo Bazat, que está aquí y algún día quiero que nos cuente. Bueno, ese sepelio se cuenta más de 100.000 personas. Más de 100.000 personas. Desde los edificios tiraban flores a la caravana, donde llevaban el féretro gris, donde estaban los restos de Don Pedro Albizu en el 65. Allí estuvo Ramón Alfredo Bazat y me contó eso. Él no lo sabe, pero hay un cuento que yo escribí, bueno, sale ahora en octubre, mi libro de cuentos, en un lugar llamado Río Piedras, que gracias a esa historia que me hizo Alfredo Bazat, así comienza mi libro, El Día del Entierro, se llama el cuento, que lo veremos pronto en octubre en Puerto Rico. Ayer sábado se presentó, estamos acá, 29 de septiembre nació Don Miguel de Cervantes Saavedra. Pues ayer se presentó en la Feria del Libro mi cuarto libro de cuentos, en un lugar llamado Río Piedras, y lo presenté a través de la vía telefónica, gracias a las gestiones que hizo Carlos Roberto Gómez Veras de Isla Negra. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo terminamos este programa? Bueno, recordando que durante esos últimos 6 años de la vida de Pedro Albizu Campos surgieron un montón de cosas en nuestra América Latina. En el 59 triunfa la revolución cubana del grupo de los barbudos de Fidel Castro, que eso le cambia la fisionomía o enriquece la lucha en América Latina, y es lo que hace que, por ejemplo, ya en las postrimerías el propio Che Guevara hable de Don Pedro Albizu Campos en las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas, un discurso estupendo, un discurso muy dramático de Ernesto Che Guevara en las Naciones Unidas. Ok, yo me quedé con las ganas de seguir hablando. Seguro. Eso es bueno porque eso nos da entonces entusiasmo y aliciente para planificar el próximo programa inmediatamente. Bueno, así que gracias a los que patrocinan este espacio, así que seguiremos hablando. Buenas tardes y buenas noches.